Los abusadores obligaron a la niña alienígena a comer del suelo hasta que un humano dijo, «Sujétenme la cerveza». Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. La cafetería de la Academia Preparatoria de la Unión Galáctica bullía con el caos habitual de la hora del almuerzo. Situada en la Estación Espacial Neutral Harmony 7, fue una de las primeras escuelas diseñadas para integrar especies de todo el universo conocido. Allí, entre las relucientes mesas metálicas y los sintetizadores de comida, una pequeña arcturiana de piel azul llamada Lyra estaba sentada sola, con sus 4 brazos alrededor de su bandeja de almuerzo. Lyra había llegado a la academia hacía 3 semanas. Su padre, un respetado diplomático, había sido asignado al sector humano, y se suponía que la academia sería su oportunidad de aprender sobre otras culturas antes de seguir sus pasos. Hasta ahora, no había sido más que miseria. «Oigan, antebrazos, ese lugar está reservado», dijo una voz burlona. Un centorano corpulento de piel escamosa y famoso por atormentar a especies más pequeñas, se cernía sobre su mesa. Detrás de él se encontraba su grupo habitual, 2 compañeros enuranos y un ploviano de dientes afilados como cuchillas. «No vi ninguna señal», dijo Lyra en voz baja, apenas audible por encima del ruido de la cafetería. Los ojos amarillos de Drax se entrecerraron. «Es porque necesitas aprender tu lugar. Engendro diplomático. La señal es invisible para las especies inferiores». La risa estalló en su grupo. El ploviano Ceres se inclinó hacia adelante. «¿Sabes dónde comen las especies inferiores, ahí abajo?», señaló al suelo, con los dientes brillando bajo las luces artificiales. Lyra aferró su bandeja con más fuerza, sus brazos secundarios temblaban ligeramente. No era la primera vez que la atacaban. La semana pasada, habían derramado accidentalmente líquido limpiador sobre su proyecto de estudios culturales. La semana anterior, la habían encerrado en un armario de mantenimiento durante 3 horas. «Solo intento comer mi almuerzo», dijo, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Drax golpeó la mesa con un puño escamoso. El impacto hizo que la comida de Lyra se deslizara peligrosamente cerca del borde. «Y solo te digo dónde perteneces, piso». Ahora la cafetería se había vuelto más silenciosa. Otros estudiantes observaban, pero nadie intervino. La mayoría simplemente apartó la mirada, incómodos, o fingió no darse cuenta. Los pocos estudiantes humanos presentes estaban absortos en sus propias conversaciones al fondo del pasillo. Pero Lyra comenzó. DRA no esperó a que terminara. Con un movimiento rápido, le arrancó la bandeja de las manos, haciendo que su almuerzo se estrellara contra el suelo. Pasta nutritiva morada y cubos de proteína se esparcieron por la superficie pulida. «Listo», dijo Drax con fingida dulzura. «Ahora puedes comer donde perteneces». Las lágrimas brotaron de los grandes ojos almendrados de Lyra. En la cultura arcturiana, la humillación pública se consideraba uno de los castigos más crueles. Podía sentir las escaleras de todos en la cafetería quemándole la piel azul. «Cómelo», exigió DR, señalando el desorden en el suelo. «Demuéstrales a todos lo buena que eres, pequeña especie inferior». Su grupo empezó a cantar en voz baja. «Cómelo. Cómelo. Cómelo». Las 4 manos de Lyra se cerraron en puños. Quería correr, desaparecer, estar en cualquier lugar menos allí. Pero no había a dónde ir. La salida más cercana estaba más allá de DRA y sus amigos, y los supervisores del personal estaban convenientemente ausentes, como solían estar cuando DA armaba problemas. Lentamente, se deslizó de su asiento y se arrodilló junto a la comida esparcida. Una lágrima se le escapó, rodando por su mejilla y cayendo al suelo junto a un cubo de proteína aplastado. El cántico se hizo más fuerte. «Oye». La única palabra cortó la cafetería como un cuchillo de plasma. La conversación se interrumpió, las cabezas se giraron. Cerca de la entrada estaba un chico humano en el que Lyra nunca había reparado. De estatura media, con cabello oscuro que le caía sobre la frente y profundos ojos marrones que ahora estaban fijos en DRA con una ira inconfundible. Llevaba el uniforme estándar de la academia, pero llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos brazos musculosos y definidos. «¿Qué pasa?», preguntó el humano con voz serena,
pero con un tono cortante que silenció incluso a la pandilla de Doctora. DRA se recuperó rápidamente y enderezó los hombros. Nada que te incumba, humano. Solo estoy enseñando modales a las especies inferiores. El humano arqueó una ceja. Especies inferiores. Es interesante viniendo de alguien cuya civilización aún cree que la antimateria es tecnología exótica. Unas risas nerviosas recorrieron la cafetería. Los enuranos eran notoriamente sensibles a su desarrollo tecnológico, que estaba por detrás de muchas otras especies en la Unión Galáctica. Las escamas de Drax se oscurecieron de ira. Cuidado, humano. Te superan en número. El humano se adelantó, dejando su bandeja en una mesa cercana. Al moverse, Lyra notó algo extraño. Muchos de los demás estudiantes se removían en sus asientos, observando con una extraña mezcla de anticipación y preocupación. Incluso algunos de los estudiantes no humanos parecieron reconocer a este humano en particular, y dejaron de reír. Sujétame la cerveza, dijo el humano, entregándole un recipiente sin etiqueta a un asustado venugiano sentado cerca. La frase no le dijo nada a Lyra. Pero varios estudiantes humanos en la mesa del fondo se enderezaron de repente, intercambiando miradas. Me llamo Tyler Grant, dijo el humano, de pie a pocos metros de Doctora. Y me gustaría que te disculparas con ella. DRA soltó una carcajada. ¿Disculpas por eso? Le restó importancia a Lyra. Los humanos no entienden cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Tyler se encogió de hombros. Lo entiendo perfectamente. Eres un matón que se mete con alguien de la mitad de tu tamaño porque te hace sentir grande. La cola es vieja como el tiempo en todas las especies. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Humano. El ploviano Siseo, dando un paso al frente para flanquear a Doctora. El padre de DRA comanda un crucero de batalla. Bien por él, respondió Tyler, completamente indiferente. Mi papá vende seguros. Y hablando de esa disculpa, la paciencia de Drax se agotó. Se abalanzó hacia adelante, blandiendo su brazo escamoso hacia la cara de Tyler en lo que debería haber sido un golpe devastador. Los enuranos eran conocidos por su fuerza, casi el doble que la de un humano promedio. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda de la academia. Tyler se movió con una velocidad que parecía imposible. Esquivó el golpe por milímetros, agarró el brazo extendido de DA y aprovechó el impulso del centorano para voltearlo por completo. DA se estrelló contra una mesa, haciendo volar bandejas y comida mientras los estudiantes se alejaban a toda prisa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tyler ya se había girado para encarar a los otros matones. ¿Alguien más quiere explicarme la jerarquía? Kai y los otros dos enuranos intercambiaron miradas inseguras. Nunca habían visto a DRA derribar tan fácilmente por nadie, y mucho menos por un humano. Esto no ha terminado, gruñó Cres, pero no hizo ademán de atacar. En cambio, los tres ayudaron a DRA a ponerse de pie y se retiraron, lanzando miradas venenosas por encima del hombro. La cafetería permaneció en silencio un largo instante antes de estallar en susurros emocionados. Tyler los ignoró a todos y se giró hacia Lyra, que seguía arrodillada en el suelo, mirándolo con ojos abiertos e incrédulos. Lo siento, dijo, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Algunas personas necesitan un enfoque más directo para aprender modales. Soy Tyler. Lyra, vacilante, le tomó la mano con una de las 4 que tenía, permitiéndole ayudarla a levantarse. Soy Lyra, dijo en voz baja. Gracias. ¿Pero por qué me ayudaste? La expresión de Tyler se suavizó. Porque eso es lo que hacemos los humanos, o al menos lo que se supone que debemos hacer. Miró el desorden en el suelo. Vamos a traerte comida nueva. Puedes sentarte conmigo y mis amigos si quieres. Mientras caminaban hacia los sintetizadores de comida, Lyra miró a los demás estudiantes. Muchos seguían observando, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración. Algunos estudiantes humanos le hicieron gestos de aprobación a Tyler. ¿Eres una especie de guerrero?, preguntó Lyra en voz baja. ¿Cómo te movías? Tyler rió. No, nada de eso. Llevo practicando jiu-jitsu brasileño desde los 6 años. Es un arte marcial de la tierra.
Pero los enuranos son mucho más fuertes que los humanos. Todos saben que la fuerza no lo es todo, dijo Tyler al llegar a los sintetizadores. La técnica y la palanca pueden superar a la potencia bruta cualquier día. Además, los abusadores no suelen esperar resistencia. Se derrumban rápidamente cuando alguien se les planta cara. Lyra programó una nueva bandeja de comida, con la mente acelerada. Nada en este humano coincidía con lo que le habían enseñado sobre su especie. Se suponía que los humanos eran tecnológicamente avanzados, pero físicamente anodinos, un nivel medio en la jerarquía galáctica en el mejor de los casos. Sin embargo, Tyler había despachado a Adga aparentemente sin ningún esfuerzo. ¿No te meterás en problemas?, preguntó mientras caminaban hacia una mesa donde estaban sentados otros 3 humanos, 2 chicos y una chica. Tyler se encogió de hombros. Aunque probablemente valga la pena. La chica humana de la mesa les hizo sitio al acercarse. Haciendo amigos de nuevo, Tyler preguntó con una sonrisa cómplice. Esta es Lyra, dijo Tyler, dejando la bandeja. Lyra, estos son mis amigos. Esa es Emily. El que pone los ojos en blanco es Caleb. Y ese es Nathan, el hijo del diplomático azul, ¿verdad?, preguntó Nathan, asintiendo amablemente. Te he visto en xenobiología. Tu presentación sobre los sistemas respiratorios arcturianos fue interesante. Lyra parpadeó sorprendida. No creía que nadie le hubiera prestado atención. Así que Emily dijo, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Ya te explicó Tyler que es básicamente nuestro caballero residente de brillante armadura? Porque esa es una conversación que deberías tener antes de empezar a pensar que es especial o algo así. Tyler gruñó. No soy un caballero en nada. El mes pasado, se enfrentó a 3 estudiantes de último año que acosaban a un estudiante de primer año, dijo Caleb, ignorando la protesta de Tyler. Un mes antes, organizó una petición cuando la administración intentó recortar el programa de artes. El tipo no puede evitarlo. Me hacen parecer mucho más heroico de lo que soy, le dijo Tyler a Lyra. Un ligero rubor coloreó sus mejillas. Simplemente no me gusta ver a la gente empujado. Lyra lo observó con curiosidad. En Arcturus, tal comportamiento se consideraría peligroso y disruptivo. Los arcturianos creían en jerarquías estrictas y métodos formales de resolución de conflictos. La confrontación directa se consideraba primitiva y caótica. Sin embargo, había algo innegablemente atractivo en el enfoque de Tyler. La forma en que se había enfrentado a DRA sin dudarlo. La confianza con la que había despachado a un oponente físicamente superior. La forma informal en que la había invitado a unirse a sus amigos. Entrando, murmuró Nathan, señalando con la cabeza hacia la entrada de la cafetería. El director Asant Borax, un regelión alto y delgado de piel metálica, se dirigía a su mesa. Su rostro tenía la expresión neutral que se consideraba ira entre los de su especie. Señor Grant, dijo, su voz es un zumbido melodioso que, sin embargo, transmitía desaprobación. He recibido informes de otro altercado que lo involucra. Tyler suspiró, pero se levantó para encarar al administrador. Sí, señor. Hubo un problema. Una situación que requería que lanzaras a otra estudiante por encima de la mesa. Los ojos plateados de Borex se posaron brevemente en Lyra antes de volver a Tyler. Con todo respeto, señor, dijo Tyler, con un tono educado pero firme. Dra y sus amigos estaban acosando a Lyra. Tiraron su comida al suelo e intentaban obligarla a comer. El rostro metálico del subdirector se alteró ligeramente. ¿Es cierto, señorita Seraval?, preguntó, usando el apellido completo de Lyra. Porque los ojos de las mesas cercanas observaban. Lyra sintió un instante de pánico. En la cultura arcturiana, denunciar a otros a las autoridades era casi tan vergonzoso como la humillación pública. Pero entonces captó la mirada alentadora de Tyler. Sí, señor, dijo, con la voz más fuerte que antes. Me han estado vigilando desde que llegué. Hoy fue peor de lo habitual. La expresión de Borex permaneció inalterada, pero su postura se tensó ligeramente.
Veo que es una acusación grave, señorita Serabel. El acoso basado en la especie va estrictamente contra la política de la Academia. Hay al menos 30 testigos, señaló Taylor, señalando la cafetería. Y estoy bastante seguro de que las cámaras de seguridad lo captaron todo. Por un instante, el subdirector Borax pareció calcular algo. Luego asintió levemente. Muy bien, señor Grant. Aunque sus intenciones hayan sido admirables, la violencia física nunca es la respuesta adecuada. Se presentará a detención después de clases hoy. Tyler asintió, aceptando el castigo sin rechistar. En cuanto a DRA y sus asociados, continuó Borex, serán tratados según las normas de la Academia. Señorita Serabal, me gustaría que viniera a mi oficina después del almuerzo para dar una declaración formal. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, su cuerpo metálico reflejando la luz al moverse. Eso salió mejor de lo esperado, comentó Emily una vez que Borex ya no podía oírlo. Normalmente, intentan castigar a Tyler con una semana de castigo. La Academia ha estado bajo presión de la Unión Galáctica para abordar el acoso basado en la especie, le explicó Nathan a Lyra. Demasiadas quejas de familias diplomáticas. Lyra miró a Tyler, quien se había vuelto a sentar y había vuelto a comer como si nada hubiera pasado. ¿No te molesta que te castiguen?, preguntó. Se encogió de hombros. Un pequeño precio a pagar. Además, puedo aprovechar el tiempo para ponerme al día con la lectura. Mientras continuaba el almuerzo, Lyra se vio envuelta en la conversación de los humanos. Preguntaron por Arcturus, su familia, sus intereses, tratándola como a una igual en lugar de como una curiosidad exótica o una especie inferior. Fue refrescante. Cuando sonó la señal para terminar el almuerzo, Tyler echó un vistazo a su horario. ¿Cuál es tu próxima clase? Teoría matemática avanzada con el profesor San, respondió Lyra. Es cerca de mi clase de literatura comparada. Te acompaño, se ofreció. Al salir juntos de la cafetería, Lyra notó que algo había cambiado. Otros estudiantes que antes la habían ignorado ahora asintieron a modo de saludo o sonrieron levemente al pasar. Algunos incluso miraron fijamente a DRA y sus amigos, que estaban apiñados al final del pasillo, lanzándoles miradas sombrías. ¿Por qué dijiste que me sujetaras la cerveza?, preguntó Lyra de repente, recordando la extraña frase. No estabas bebiendo cerveza. Tyler se rió. Es solo una expresión antigua de la Tierra. Básicamente significa, mira esto. Estoy a punto de hacer algo loco o impresionante. Tu especie tiene dichos raros. No tienes ni idea, coincidió Tyler con una sonrisa. Pero eso es parte de lo que nos hace interesantes. Llegaron al aula de matemáticas y Lyra se detuvo en la puerta. Gracias de nuevo, Tyler. Nadie me defendió así antes. Bueno, acostúmbrate, dijo con una cálida sonrisa. Eso es lo que hacen los amigos, los amigos. Las palabras le infundieron una inesperada calidez en el pecho a Lyra. Había venido a la academia con la esperanza de aprender sobre otras culturas, pero en cambio se había encontrado aislada y en el punto de mira. Ahora, en el lapso de una hora de almuerzo, todo había cambiado. Todo porque un humano había decidido decir, sujétenme la cerveza. Al entrar en el aula, Lyra no pudo evitar pensar que tal vez la evaluación galáctica estándar de los humanos necesitaba una revisión a fondo. Puede que no fueran la especie más fuerte ni la más avanzada tecnológicamente, pero claramente había algo especial en ellos, algo que no se reflejaba en ninguno de los informes oficiales ni en los informes culturales que había estudiado. Y estaba decidida a descubrir qué era exactamente ese algo. Los días siguientes trajeron cambios que Lyra jamás podría haber anticipado. La noticia del enfrentamiento de Tyler con Drax se extendió por la academia como la pólvora, volviéndose más elaborada con cada relato. Para el tercer día, algunas versiones afirmaban que Tyler había repelido a todo el equipo de luchas en Urano mientras recitaba poesía terrestre. La realidad era menos dramática, pero más significativa. DRA y sus amigos habían sido puestos en libertad condicional,
obligados a asistir a un entrenamiento de sensibilidad cultural y asignados a tareas de servicio comunitario en la estación. Todavía los miraban con enojo cada vez que veían a Lyra o Tyler, pero mantenían las distancias. Y lo más importante, Lyra ya no estaba sola. Tyler y sus amigos la habían recibido en su grupo sin dudarlo, y a través de ellos había conocido a otros estudiantes, tanto humanos como no humanos, que compartían sus intereses en la diplomacia, la xenobiología y la música clásica. «Nos has estado ocultando algo», dijo Emily una tarde mientras estaban sentados en la cúpula de observación de la academia, viendo las naves llegar y partir de la estación espacial. Tyler dice, «Toca el Borlax». Lyra agachó la cabeza tímidamente. «No muy bien. Solo llevo 3 años aprendiendo». 3 años son suficientes para ser mejor que nunca, señaló Nathan. El Festival de Intercambio Cultural es el mes que viene. Deberías inscribirte para tocar. La sugerencia le provocó un nudo en el estómago a Lyra. El Borlax era un instrumento tradicional arcturiano que requería los 4 brazos para tocarlo correctamente. La idea de tocarlo delante de toda la academia la aterrorizaba. «No creo estar lista para eso», dijo. Tyler, que había estado observando en silencio la capa de estrellas, se giró hacia ella. «¿Sabes lo que dicen los humanos sobre las cosas que nos asustan? Siente el miedo y hazlo de todos modos». «Eso parece contradictorio», observó Lyra. «La mayor parte de la sabiduría humana lo es», dijo Caleb con una carcajada. «Pero funciona. Las cosas que nos asustan suelen ser las que más vale la pena hacer». Lyra lo consideró. En Arcturus, la precaución y el cálculo cuidadoso se valoraban por encima de todo. Los riesgos debían minimizarse, no aceptarse. Sin embargo, estos humanos parecían operar con el principio casi opuesto, tratando el miedo como una brújula que apuntaba hacia el crecimiento en lugar de una advertencia para retirarse. «Lo pensaré», prometió y fue recompensada con sonrisas de aprobación de sus nuevos amigos. Más tarde esa semana, mientras Lyra salía de su clase de historia diplomática, vio una figura escamosa familiar esperando en el pasillo. Su primer instinto fue dar media vuelta e ir por otro lado, pero luchó contra ello. Tyler le había demostrado que huir de los abusadores solo los fortalecía. «Hola, Lyra», dijo, con voz más firme de lo que sentía. Los ojos amarillos del centorano se entrecerraron, pero no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, se removió incómodo y miró al suelo. «Los administradores me están obligando a disculparme contigo», dijo con rigidez. «Lo siento mucho». Claramente no era sincero, pero Lyra lo reconoció por lo que era. Un reconocimiento público de que su comportamiento había sido incorrecto. En muchos sentidos, eso era más valioso que el remordimiento genuino. «Disculpa aceptada», dijo simplemente, y se movió para pasar junto a él. «Tu amigo humano», dijo Drax de repente, haciéndola detenerse. «No es normal, ni siquiera para un humano». Lyra se volvió. «¿Qué quieres decir?» Drax pareció forcejear consigo mismo antes de responder. «El crucero de batalla de mi padre luchó contra los humanos durante el conflicto de Orión. Dice que la mayoría son débiles, pero algunos son diferentes. Tienen algo que llaman ira justificada. Los hace peligrosos». La miró a los ojos brevemente. «Tu amigo lo tiene. Lo vi cuando me miró». Con esa críptica declaración, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lyra reflexionando sobre sus palabras. Esa noche, decidió preguntarle a su padre sobre ello durante su llamada semanal. El embajador Ser estaba destinado en la Tierra negociando acuerdos comerciales con los gobiernos humanos. «Ira justificada», repitió su padre, sus rasgos azules se arrugaron pensativamente en la pantalla de video. «Sí, es un concepto muy humano. Creen que la ira en defensa de los demás, especialmente de aquellos que no pueden defenderse, no solo es aceptable sino virtuosa». «Eso parece caótico», dijo Lyra, pensando en el énfasis arcturiano en la moderación emocional. Su padre sonrió. «Muchas especies lo creen, pero he llegado a apreciarlo durante mi tiempo aquí. Los humanos tienen una valentía moral única que los impulsa a actuar cuando ven injusticias,
incluso a costa de sus vidas. Por eso se han convertido en miembros tan valiosos de la Unión Galáctica a pesar de su relativa juventud como especie de nave espacial. ¿Es cierto que lucharon contra la colmena Cronos sin armamento avanzado?, preguntó Lyra, recordando algo que Tyler había mencionado. En gran medida, cierto. Su primer encuentro con la colmena ocurrió antes de que desarrollaran el escudo cuántico. Confiaron en la innovación táctica y en lo que llaman agallas para sobrevivir. El embajador Ser se acercó a la pantalla. ¿Por qué estas preguntas, hija? ¿Ha ocurrido algo? Lyra le contó sobre Tyler y el incidente de la cafetería, observando cómo la expresión de su padre pasaba de la preocupación a algo parecido a un reconocimiento complacido. Ah, dijo cuando ella terminó, has presenciado un fenómeno muy humano. Lo llaman defender al hombre común. Está profundamente arraigado en su cultura, especialmente entre los miembros más jóvenes. Hizo una pausa. Este Tyler Grant parece alguien que vale la pena conocer. Lo es, coincidió Lyra, sintiendo de nuevo una extraña calidez en el pecho. Él y sus amigos han sido muy amables. Bien. El núcleo diplomático ha estado fomentando un mayor intercambio cultural con los humanos. Su perspectiva es refrescantemente directa en una galaxia que a menudo recurre a las maniobras políticas. Los ojos de su padre brillaron, y si por casualidad aprendes algo de esa confianza humana mientras estás allí, no lo consideraría algo malo. Tras terminar la llamada, Lyra se sentó en su escritorio, pensando en todo lo que había sucedido desde aquel día en la cafetería. Había llegado a la academia sintiéndose aislada e intimidada, convencida de que su único camino a seguir era mantener la cabeza baja y evitar llamar la atención. Tyler le había mostrado otro camino, uno que implicaba mantenerse erguida, hablar alto, a veces, pedirle que me sujetara la cerveza, antes de hacer algo que otros creían imposible. Tal vez, solo tal vez, había algo en este enfoque humano después de todo. 2 semanas después del incidente de la cafetería, Lyra se encontró en un territorio sin precedentes. De hecho, disfrutaba de su tiempo en la academia. Las clases aún presentaban desafíos, pero ahora tenía amigos con quienes estudiar, gente que la acompañaba en el almuerzo e incluso una creciente reputación como experta en protocolos diplomáticos gracias a la influencia de su padre. Deberías unirte al club de simulación diplomática, sugirió Tyler un día mientras caminaban entre clases. Nathan y yo somos miembros. Básicamente se trata de representar negociaciones complejas entre especies. Lyra dudó. No lo sé. Mi formación diplomática ha sido muy tradicional. El enfoque humano parece diferente. Precisamente por eso deberías unirte, dijo Tyler, con los ojos iluminados de entusiasmo. Diferentes perspectivas generan mejores soluciones. El club podría beneficiarse de alguien con formación formal. La invitación era tentadora. Lyra había notado que los humanos parecían valorar la diversidad de pensamiento de una manera que muchas especies antiguas no lo hacían. En Arcturus, la formación diplomática seguía estrictos protocolos establecidos miles de años atrás. La idea de improvisar o experimentar con nuevos enfoques era casi inaudita. ¿Cuándo es la próxima reunión?, preguntó finalmente. La sonrisa de Tyler fue respuesta suficiente. El club de simulación diplomática se reunía en un aula grande que había sido reconfigurada para asemejarse a una sala de conferencias de la Unión Galáctica. Unos 20 estudiantes de diversas especies ya estaban allí cuando Lyra llegó con Tyler. Reconoció a algunos de sus clases, incluyendo a algunos que habían presenciado la confrontación en la cafetería. A todos, les presento a Lyra, anunció Tyler. Su padre es el embajador arcturiano en la Tierra, así que sabe de lo que habla, a diferencia del resto de nosotros. Hubo risas amistosas y asentimientos de bienvenida. Una chica humana de cabello castaño rojizo, la profesora Chun, asesora de la facultad, dio un paso al frente. Bienvenida, Lyra. Estamos a punto de comenzar una nueva simulación. El escenario es una disputa por recursos entre colonias mineras en el sistema Riel. Nos dividiremos en equipos de delegación.
Lyra se encontró asignada para representar al consorcio regaliano junto con Tyler y una venusiana llamada Sara. Les dieron 15 minutos para revisar el escenario y desarrollar su estrategia de negociación. El tema clave son los derechos de agua, señaló Sara, mientras sus apéndices, parecidos a hojas, crujían mientras revisaba los materiales. La humana. La colonia necesita más de lo que se le asignó inicialmente. Pero no podemos simplemente exigir más, señaló Lyra, recurriendo a su entrenamiento tradicional. Los protocolos establecidos para la reasignación de recursos requieren una petición formal con evidencia de necesidad, seguida de un periodo de espera de al menos un ciclo galáctico estándar. Tyler frunció el ceño. Eso llevaría meses. Para entonces, la colonia humana se enfrentaría a una grave escasez de agua. Sí, pero las reglas existen por una razón, insistió Lyra. Si las ignoramos, sentaremos un precedente peligroso. A veces es necesario sentar precedentes, argumentó Tyler. ¿Y si abordamos esto de otra manera en lugar de pensar primero en las reglas? ¿Y si nos centramos en las necesidades y los beneficios mutuos? Era una perspectiva tan humana que Lyra casi la descartó de plano. Pero algo en ella había cambiado desde que conoció a Tyler. Se encontró considerando sus palabras en lugar de rechazarlas. ¿Qué sugiere?, preguntó. Los ojos de Tyler se iluminaron. La delegación andoriana controla las operaciones de minería de hielo en el sistema exterior. ¿Y si proponemos un acuerdo a 3 bandas? Los humanos reciben cargamentos de agua de emergencia. Ahora, los rigilianos tienen acceso preferencial a... Los humanos han descubierto minerales, y los andorianos obtienen tecnología mejorada de ambos bandos para optimizar su minería. Lyra parpadeó sorprendida. Era poco ortodoxo, creativo y completamente ajeno a las estrategias diplomáticas habituales que le habían enseñado. También era potencialmente brillante. Así no es como suelen funcionar las negociaciones entre especies, dijo lentamente. Quizás debería serlo, respondió Tyler encogiéndose de hombros. Todos ganan. Cuando comenzó la simulación, Lyra observó fascinada cómo Tyler ponía en práctica su idea. Se acercó primero a la delegación andoriana, sembrando la semilla del beneficio mutuo, luego se dirigió a los humanos, presentando la propuesta como una solución en lugar de una concesión. Su estilo era directo pero respetuoso, apasionado pero controlado. Mantenía contacto visual con todos, independientemente de la especie, y hablaba con una convicción que hacía que la gente lo escuchara. Al final de la sesión, habían negociado exactamente el acuerdo que Tyler había imaginado. La profesora Chun estaba visiblemente impresionada. Esa fue una diplomacia poco convencional, comentó durante la sesión informativa. La mayoría de las simulaciones siguen la Unión Galáctica tradicional. Protocolos, pero la solución de hoy fue creativa y práctica. Bien hecho, equipo regeliano. Al salir de la reunión del club, Lyra observó a Tyler con nuevos ojos. Eres muy bueno en esto. ¿Has considerado una carrera diplomática? Se rió. En realidad, no. Me interesa más la xenoantropología, estudiar cómo interactúan las diferentes especies y culturas. La diplomacia es solo un aspecto de eso. Verás, conexiones que otros pasan por alto, observó Lyra. Eso es raro, incluso entre diplomáticos profesionales. Tyler pareció avergonzado por el elogio. Solo intento ponerme en el lugar de todos. La mayoría de los conflictos ocurren porque la gente no puede ver más allá de su propia perspectiva. Era una afirmación tan simple, pero contenía una sabiduría que impactó profundamente a Lyra. Su padre a menudo había dicho algo similar sobre su trabajo. Pero escucharlo de Tyler, ver cómo lo aplicaba instintivamente, hizo que el concepto pareciera más inmediato y práctico. Mientras caminaban por los pasillos de la academia, un aviso en el tablón de anuncios digital llamó la atención de Tyler. Mira, dijo, señalando. Han anunciado las fechas de las presentaciones para Festival de Intercambio Cultural. Deberías inscribirte en la demostración de Borlax. A Lyra se le encogió el estómago de nuevo al pensarlo. No creo estar lista para eso. ¿Cuándo estarás lista?
preguntó Tyler con suavidad. A veces hay que dar el salto. Otro dicho humano. Uno de los mejores, admitió con una sonrisa. Piénsalo. Vale. Serías increíble. Su confianza en ella era a la vez halagadora y aterradora. El festival era un evento importante en la academia, al que asistían estudiantes, profesores y, a menudo, diplomáticos de la Unión Galáctica. La idea de actuar ante semejante público hizo que la piel azul de Lyra palideciera varios tonos. Sin embargo, las palabras de Tyler la recordaron. Siente el miedo y hazlo de todos modos. Da el salto. Tan humano, tan diferente del enfoque cuidadoso y mesurado con el que la habían criado. Esa noche, antes de poder convencerse a sí misma de lo contrario, Lyra presentó su solicitud para una actuación. En cuanto pulsó enviar, el pánico la invadió, seguido de una extraña euforia. Había hecho algo impulsivo, algo que la asustaba, y de alguna manera se sentía bien. Los días siguientes transcurrieron entre clases, reuniones de club, ahora, prácticas de Vorlax. Lyra se encontró pasando más tiempo con Tyler y sus amigos, absorbiendo sus perspectivas, aprendiendo sus chistes, empezando a comprender la singular perspectiva humana de la vida que los convertía en una especie tan fascinante. Una tarde, sentados en la cúpula de observación, viendo el ir y venir de las naves, Emily le dio un codazo en el brazo a Lyra. «Vas a actuar en el festival, ¿verdad?», comentó Tyler. «¿Tocas algún tipo de instrumento de antebrazo?». Lyra asintió, con la ansiedad aumentando ante la mera mención de su próxima actuación. «El Vorlax. Es importante en la cultura arcturiana». «Genial», dijo Emily con genuino entusiasmo. «Yo también me he apuntado. Estoy haciendo una danza tradicional de la tierra llamada ballet. Quizás podríamos practicar juntos alguna vez, ayudarnos mutuamente a prepararnos». La oferta sorprendió a Lyra. En Arcturus, las actividades artísticas eran solitarias, con sesiones de práctica estrictamente privadas hasta la actuación final. La idea de colaborar, de mostrarle sus habilidades imperfectas a alguien más, le resultaba extraña pero intrigante. «Me gustaría», se encontró diciendo. Fiel a su palabra, Emily se reunió con Lyra en una de las salas de práctica de la academia al día siguiente. Se turnaron para actuar, ofreciéndose retroalimentación y ánimo. El ballet de Emily era elegante pero a la vez potente, contando una historia a través del movimiento que trascendía las barreras del idioma. Cuando le tocó el turno a Lyra, al principio se sintió nerviosa. Sus 4 brazos estaban ligeramente desincronizados al tocar las complejas y armoniosas notas del Vorlax. «Es precioso», dijo Emily al terminar. «¿Qué significa la canción?». «Se llama Reflejo de estrellas distantes», explicó Lyra. «Se interpreta tradicionalmente durante las ceremonias diplomáticas para recordar a todos que todos compartimos el mismo universo, independientemente de nuestras diferencias. Perfecto para el festival». Entonces Emily asintió con aprobación. «Solo necesitas creer un poco más en ti misma. Te tensas cuando llegas a las partes complicadas». «Lo sé». Lyra suspiró. «Tengo miedo de cometer errores delante de todos». Emily consideró esto por un momento. «¿Sabes qué me ayuda con la ansiedad por el desempeño?». Recordando que la mayoría de la gente del público no podría hacer lo que estoy haciendo ni aunque sus vidas dependieran de ello. «Ya eres impresionante con solo estar ahí arriba». Fue una perspectiva tan singularmente humana, encontrar confianza no en una ejecución impecable, sino en el coraje de intentarlo. Lyra se encontró sonriendo. «Intentaré recordar que sus sesiones de práctica se convirtieron en algo habitual. A veces, Tyler o los demás se unían a ellos, animándolos o simplemente haciéndoles compañía. A través de estas sesiones, Lyra comenzó a comprender algo que su padre le había dicho una vez sobre los humanos. Prosperaban gracias a la conexión, extrayendo fuerzas unos de otros de maneras que muchas otras especies encontraban desconcertantes pero poderosas. 2 días antes del festival, ocurrió el desastre. Lyra estaba llevando su Vorlax a la sala de práctica cuando se encontró con Dra y K en el pasillo. Los matones habían mantenido la distancia desde el incidente en la cafetería,
pero algo en su comportamiento hoy hizo que Lyra instintivamente apretara más su instrumento. ¿Estás planeando tu gran actuación?, preguntó Dr., su tono engañosamente casual. Todo el mundo habla de la maravilla armada. Lyra intentó pasar junto a ellos sin comprometerse, pero K se interpuso en su camino. Hemos oído que te has convertido en toda una celebridad, el proyecto favorito de los humanos. Disculpe, dijo Lyra con firmeza, canalizando parte de la confianza que había ganado durante las últimas semanas. Necesito practicar. Por supuesto que sí, dijo Drax con fingida cortesía. Luego, con deliberada lentitud, extendió la mano y colocó un dedo escamoso sobre el Vorlax. Instrumento delicado, ¿no? Sería una pena que le pasara algo. El miedo atravesó a Lyra. No para ella, sino para los Vorlax. Había sido un regalo de su abuelo, hecho a mano con un raro cristal arcturano. Era irreemplazable. No lo hagas, advirtió, acercando el instrumento a su pecho. Drax sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos amarillos. Solo estoy conversando. Buena suerte con tu actuación. Él y K pasaron junto a ella con el mensaje entregado. La amenaza flotaba en el aire como una nube tóxica. Lyra se quedó congelada por varios momentos, con el corazón acelerado. Cuando finalmente continuó hacia la sala de práctica, sus manos temblaban demasiado para tocar. Emily la encontró allí, sentada en silencio con el Vorlax acunado en sus antebrazos. Lyra, ¿qué pasa? La historia se desbordó. La expresión de Emily se oscureció mientras escuchaba. Esos idiotas, murmuró cuando Lyra terminó. Necesitamos decírselo a alguien. ¿Decirle qué? En realidad no hicieron nada. Te amenazaron. O al menos amenazaron a tu instrumento, que es básicamente lo mismo. Lyra sacudió la cabeza. Sería mi palabra contra la de ellos. Y si los reporto y no pasa nada, solo se enojarán más. Emily consideró esto. Entonces necesitamos un enfoque diferente. Vamos, busquemos a Tyler. Tyler estaba en la biblioteca estudiando xenobiología con Nathan y Caleb. Su expresión se volvió seria cuando Emily contó lo que necesitamos proteger el Vorlax, dijo de inmediato. Lyra no puede transportarlo sola hasta después del festival. Yo estaba pensando lo mismo, aceptó Emily. Si fuera lo más natural en el mundo. Eso es lo que hacen los amigos. Durante los siguientes 2 días, Lyra nunca estuvo sola mientras llevaba su Vorlax. Tyler, Emily, Nathan y Caleb se organizaron en un destacamento de seguridad informal, acompañándola hacia y desde las sesiones de práctica, sentándose con ella durante las comidas, asegurándose de que Dr. y sus amigos no tuvieran oportunidad de cumplir su amenaza implícita. Otros estudiantes se dieron cuenta y, para sorpresa de Lyra, varios se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Un próximo que alguna vez la había ignorado ahora se ofreció a vigilar el Vorlax durante un periodo en el que ninguno de sus amigos humanos estaba disponible. 2 Venuhants se propusieron sentarse cerca de ella durante el almuerzo. Sus apéndices en forma de enredaderas crean una barrera sutil pero efectiva contra cualquiera que pueda acercarse con malas intenciones. Fue una muestra de solidaridad que trascendió los límites de las especies. Inspirada, Lyra se dio cuenta por el ejemplo que Tyler había dado en la cafetería ese día. El coraje de un ser humano había creado ondas que aún se estaban expandiendo hacia afuera, cambiando la cultura de la academia en formas pequeñas pero significativas. La noche anterior al festival, Lyra llamó a su padre. Estoy nerviosa por mañana, ella admitido. Los rasgos azules del embajador Ser se suavizaron con la comprensión. La ansiedad por el rendimiento es natural, pero recuerde que Vorlax no se trata solo de perfección técnica. Se trata de expresar la armonía entre diferentes elementos. Por lo que me has contado sobre tu tiempo en la academia últimamente, creo que ahora lo entiendes mejor que nunca. Sus palabras resonaron en ella. El Vorlax, con sus 4 brazos creando melodías distintas pero armoniosas, era de hecho un símbolo perfecto de lo que había experimentado. Diferentes especies, diferentes perspectivas se unen para crear algo más grande que la suma de sus partes. Creo que lo entiendo, dijo lentamente.
Y tengo algunos amigos increíbles que me ayudan a verlo. Estos humanos han sido buenos contigo, observó su padre con una sonrisa. Espero conocerlos algún día. Llegó el día del Festival de Intercambio Cultural. El auditorio principal había sido transformado con decoraciones que representaban decenas de mundos. Las estaciones de comida ofrecían delicias de toda la galaxia. Se han establecido áreas de actuación en todo el espacio, lo que permite que se realicen múltiples presentaciones simultáneamente. Lyra esperó detrás del escenario en el área central de actuación. Su Vorlax sostenido cuidadosamente en sus antebrazos. A pesar de todas las precauciones, no había podido deshacerse del temor de que Derra pudiera interferir de alguna manera. Cada sombra, cada sonido inesperado la hacía saltar. Faltan 5 minutos para que comiences, le informó un coordinador de escenario. Lyra asintió, con la boca repentinamente seca. La audiencia era mucho más grande de lo que había anticipado. No solo asistieron estudiantes y profesores, sino también dignatarios visitantes, padres e incluso algunos representantes de los medios. «Tienes esto», dijo la voz de Tyler detrás de ella. Él, Emily, Nathan y Caleb habían llegado para ofrecer apoyo moral. «Recuerda, ya eres impresionante con solo estar ahí arriba. ¿Qué pasa si cometió un error?». Lyra susurró, el viejo miedo volvió a surgir. «Entonces cometes un error», Tyler se encogió de hombros. «El universo continúa girando, pero habrás hecho algo valiente, y eso es lo que importa». Emily dio un paso adelante para ajustar uno de los clips decorativos en los zarcillos de la cabeza de Lyra. «Además, suenas increíble. Has estado practicando sin parar y te respaldamos», añadió Nathan. «Literalmente, estaremos justo detrás del escenario todo el tiempo». El coordinador de escenario reapareció. «¿Está despierta, señorita Serabel?». Lyra respiró hondo, mirando los rostros alentadores de su amiga. «Sostenga mi cerveza», dijo con una sonrisa nerviosa, usando la frase humana por primera vez. La risa sorprendida de Tyler la siguió mientras subía al escenario. Las luces estaban encendidas. Brillante, la audiencia era una confusión de rostros. Lyra tomó su posición en el pequeño taburete diseñado para acomodar su fisiología arcturiana. Cerró los ojos brevemente, concentrándose como le habían enseñado, y luego comenzó a tocar las primeras notas, con los dedos todavía apretados por la ansiedad, pero mientras la melodía familiar fluía a través de ella, algo cambió. Cuerdas del Vorlax. Creció, llenando el auditorio con armonías que parecían entrelazarse como diferentes voces en una conversación. Este fue el corazón de la pieza, con distintas líneas melódicas que representan diferentes perspectivas. Inicialmente discordantes, pero gradualmente encontraron puntos en común, construyendo hacia una resonancia que era más poderosa debido a su diversidad. Lyra se perdió en la actuación. Su miedo anterior olvidado. Cuando tocó las notas finales y abrió los ojos, el público guardó silencio durante un segundo y luego estalló en aplausos. Tyler y los demás estaban de pie, aplaudiendo ruidosamente. Incluso algunos de los dignatarios asintieron con aprobación. Mientras Lyra se levantaba para hacer una reverencia, un movimiento en la parte trasera del auditorio llamó su atención. Dea estaba allí mirando con una expresión ilegible. Por un momento, sus miradas se encontraron a lo lejos. Luego, para sorpresa de Lyra, el cenuriano asintió levemente, casi imperceptiblemente, antes de darse la vuelta. Entre bastidores, sus amigos la rodearon de felicitaciones y abrazos. «Eso fue increíble», exclamó Emily. «La forma en que jugaste esos 4 diferentes líneas melódicas a la vez. Nunca he oído nada parecido. Ese escenario es tuyo». Nathan estuvo de acuerdo. Una ovación de pie por parte del embajador regeliano. Eso es prácticamente inaudito. Lyra todavía estaba procesando la avalancha de emociones, alivio, orgullo y una gratitud abrumadora por estos humanos que la habían ayudado a encontrar un coraje que no sabía que poseía. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo». «No nos agradezcas», respondió Tyler con una sonrisa. «Tú fuiste quien subió allí y lo hizo. Simplemente brindamos apoyo moral». El resto del festival transcurrió en una confusión de presentaciones,
conversaciones y celebraciones. Lyra observó el ballet de Emily con un nuevo aprecio por la disciplina física que requería. Probó alimentos de una docena de mundos, discutió tradiciones culturales con los visitantes y se sintió por primera vez verdaderamente parte de la comunidad de la academia. Cuando el evento terminó, el subdirector Borex se acercó a su grupo. Señorita Serval, su actuación fue de lo más impresionante. Varios de nuestros invitados han comentado sobre la habilidad técnica y emocional. Gracias, señor, respondió Lyra, todavía en la cima de su éxito. También quería informarle, continuó Borex, sus rasgos metálicos cambiaron a lo que pasó por una sonrisa entre los rigilianos de que la academia implementará nuevos protocolos contra el acoso el próximo semestre, parcialmente inspirados por eventos recientes. Valoraríamos su aporte como alguien con experiencia de primera mano en Tyler, quien le dio un gesto alentador. Partieron, los amigos se dirigieron a la cúpula de observación, que era más silenciosa que las principales áreas de celebración. Los paisajes estelares se extendían ante ellos, innumerables mundos y posibilidades brillando contra el vacío. Eso dijo Tyler, apoyándose en la barandilla al lado de Lyra. ¿Aún crees que los humanos tienen dichos extraños? Ella se rió. Definitivamente, pero estoy empezando a ver su valor. Hablé con DRA después de tu actuación, dijo, sorprendiéndola. De hecho, parecía impresionado. Dijo que no creía que los arcturanos tuvieran ese tipo de cosas, ¿cómo las llamaba? Capacidad expresiva. ¿En serio? A Lyra le resultaba difícil de creer. ¿En serio? Sigue siendo un idiota, no me malinterpretes, pero tal vez ahora sea un idiota un poco menos prejuicioso. Tyler se encogió de hombros. Las personas pueden cambiar cuando se cuestionan sus suposiciones. Lyra pensó en cuánto había cambiado en las semanas desde ese día en la cafetería. Cómo había pasado de comer sola a tener amigos que organizarían un destacamento de seguridad para su instrumento musical. Cómo había pasado del miedo a llamar la atención a actuar en el escenario. Cómo había comenzado a incorporar perspectivas humanas en su formación diplomática, encontrando valor en enfoques que alguna vez habría descartado como poco ortodoxos. Mi padre dice que los humanos tienen un lugar único en la Unión Galáctica, dijo pensativamente. Él cree que su especie aporta algo esencial a las relaciones interestelares, una voluntad de cuestionar las jerarquías establecidas, de defender los principios incluso cuando es inconveniente. Somos tercos en ese sentido. Tyler estuvo de acuerdo con una sonrisa. No siempre lo hacemos bien, pero seguimos intentándolo. Es más que terquedad. Lyra insistió. Es coraje. Coraje moral. Como dijo mi padre, del tipo que te hizo decir, sostén mi cerveza. Te enfrenté a alguien del doble de tu tamaño porque era lo correcto. Tyler parecía avergonzado por su evaluación. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero no lo hicieron, señaló Lyra, y eso cambió todo para mí, para Dea, tal vez incluso para la academia. Mientras Lyra escuchaba a sus amigos debatir las ventajas de varios destinos vacacionales, sintió un profundo sentido de pertenencia. Estos humanos la habían acogido en su círculo sin dudarlo, compartieron sus perspectivas, le enseñaron a ver el miedo como un desafío en lugar de una advertencia, le mostraron el poder de levantarse en lugar de retroceder. En las reuniones diplomáticas, los humanos eran a menudo descritos como un enigma, una especie joven que había avanzado notablemente rápido, a veces imprudente, siempre apasionada, extrañamente efectiva en situaciones de crisis. Los analistas arcturanos tendían a ver estos rasgos con sospecha, prefiriendo la previsibilidad de especies más antiguas y establecidas. Pero Lyra ahora comprendió lo que esos análisis omitían. Las mismas características que hicieron a los humanos impredecibles también los hicieron innovadores. Su intensidad emocional, en lugar de ser una debilidad, los impulsó a actuar cuando otros dudaban. Su voluntad de desafiar las normas establecidas les permitió ver soluciones que los enfoques más tradicionales podrían pasar por alto. Y quizás lo más importante es su instinto de proteger a los demás, de decir, detén mi cerveza. Y meterse en situaciones peligrosas cuando alguien estaba siendo tratado injustamente los convirtió en aliados poderosos en un universo donde el poder con demasiada frecuencia se obtenía a expensas de la compasión. Mientras las estrellas pasaban lentamente por el techo transparente de la cúpula de observación, Lyra se hizo una promesa silenciosa.
Cuando finalmente siguió a su padre al núcleo diplomático, recordaría estas lecciones. Ella aportaría a su trabajo un poco de esa perspectiva humana, ese coraje moral, esa resolución creativa de problemas, esa voluntad de sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Después de todo, si un ser humano que dijera «sostenga mi cerveza» pudiera cambiar su mundo de manera tan dramática, imagine lo que podría ser posible si ese mismo espíritu se aplicara a los mayores desafíos que enfrenta la galaxia. A veces, las herramientas diplomáticas más importantes no eran protocolos formales o tradiciones antiguas, sino la simple y poderosa voluntad humana de levantarse y decir, «esto no está bien y voy a hacer algo al respecto». Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.